quiero que partamos de la imagen más atractiva de nuestra existencia como personas, que es el momento de nuestro nacimiento. Fijaos cómo, a pesar de las mascarillas que tienen puestas estas personas que están asistiendo a esta señora que está alumbrando a su hijo, lo que hay de fondo es una enorme emoción, hay una sonrisa, están haciendo una criatura, es algo fantástico. No se puede estar más feliz que en este momento. Sin embargo, vamos a analizar un poco más allá lo que quiere decir esta imagen. Vamos a escrutar un poquito lo que hay en torno a este momento de nuestro nacimiento. En primer lugar, fijaos que están las mascarillas, están las batas, están los guantes, están todas las vestimentas esterilizadas. Es importante que evitemos el contagio con microorganismos. Es primera cosa que tenemos que tener en cuenta. Segunda cosa, fijaos el entorno donde está teniendo lugar esto. Una tecnología muy especial, unos fármacos, unos medicamentos, unos antisépticos. Hay toda una parafernalia de productos químicos y tecnológicos en torno al alumbramiento de esta criatura. Y hay personas asistiendo a esta señora que está dando a luz. Quedémonos con toda esta idea y con la imagen de que todo esto ocurre en condiciones normales, es decir, estamos asistiendo a un parto normal donde no hay problemas. Fijaos, cuando hay problemas ya es una feria lo que hay asistiendo a la parturienta. Ya estamos en un sitio mucho más reservado, estamos en un quirófano, hay un montón de gente, la monitorización y los aparatos que están controlando las variables fisiológicas de esta persona son mucho mayores, y para qué deciros si hay problemas con el hijo. Incubadora, mucho tiempo de hospitalización, un seguimiento muy preciso, un tratamiento muy específico. ¿Y por qué ocurre todo esto? Pues ocurre todo esto porque nacer es el momento más conflictivo de nuestra existencia. Nacer es muy peligroso para el ser humano, no solamente para el que nace, sino para la madre que está posibilitando ese alumbramiento, ese nacimiento. Es un momento de máxima vulnerabilidad de nuestra vida. Y vaya bien, vaya mal, vaya regular, siempre es un momento de enorme dolor para la mujer que está. Muchas de las mujeres que estáis aquí en esta sala, muy posiblemente hayáis pasado por esta circunstancia y sabéis lo dramática que es. Si no fuera por la emoción tan enorme que se tiene después cuando se recibe a tu criatura, posiblemente se hubiera extinguido la humanidad porque nadie daría luz una segunda vez. Es un momento de enorme dolor. Quedaros con esta imagen, con esta chica que está reventando, agarrada, y todo el mundo ayudándola, amparándola, solidarizándose con ella e intentando minimizarle ese momento de máximo estrés. Y ahora fijaos la imagen que os voy a poner. Aquí estamos en Amboseli, en el Parque Nacional de Amboseli, con el Kilimanjaro al fondo. Y esta foto no es mía, pero estábamos en una situación muy parecida a esta. En vez de cebras, eran gacelitas Tommy, y tuvimos la suerte de, en un momento dado, estábamos viendo la gacela y de repente, uy, que parece que sí, pues sí, era una gacela que estaba dando a luz. En este caso os he puesto la imagen de la cebra, pero era muy parecida. Fijaos en esta cebra que está, fijaos que aquí está el cuello, la cabecita de la criatura y las patitas ya que está saliendo. Sigue de pie la cebra, nace su criaturita, la madre le quita las membranas extraembrionarias y la recibe, le da la bienvenida y ni siquiera se ha apoyado en el suelo. Es más, si alguien le va a hacer algo a su criatura, tiene la fuerza, la posibilidad fisiológica, la energía y el envite para defenderla a capa y espada contra lo que haga falta, incluido lo que puede ser su propia muerte, ¿no? Su agresor más grande. Bien, cuando yo vi esto en la gacela, vamos a ver,
Comparemos esta imagen con la anterior. Aquí no hay quirófano, aquí no hay asistencia, aquí no hay asepsia y sobre todo aquí no hay dolor. Es que ni siquiera se ha apoyado en el suelo la cebra, ni ha manifestado ningún signo de dolor. ¿Y esto cómo lo hacen? Y sobre todo, ¿por qué nosotros somos la única especie que tenemos tantísimos requerimientos para reproducirnos? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué somos así? ¿Porque somos las mujeres muy flojas? ¿Porque somos muy milíndres? ¿Porque nuestros niños son tontos? ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está la razón de todo esto? Pues las razones son razones evolutivas y para entender este proceso, como tantos otros procesos, es necesario verlo en el contexto de dónde vienen esos procesos. Nosotros somos una especie que no estamos aquí de la noche a la mañana, sino que somos el resultado de un linaje a lo largo de millones de años que ha terminado generando, bueno, ha terminado no, seguimos en ello, pero en este momento ha generado una especie tan curiosa como es la nuestra. ¿Qué es lo que ha tenido en este proceso de generación nuestro? ¿Qué ha ocurrido para que nuestro nacimiento sea como es? Mirad, lo primero que quiero que veáis es cómo nos tenemos que situar dentro de la cantidad de formas de vida que existen en el planeta. Mirad, básicamente hay tres dominios: el dominio este azul, el de las bacterias, el dominio amarillo, el de las arqueas, y el dominio azul, el de los eucariotas. Esta es la versión más actual. Fijaos todas las líneas que hay, todas las formas de vida tan diferentes que existen, y este quizás es un esquema simplificado, pero donde vamos a ver mejor que aquí en los eucariotas, una de estas tantas líneas que se han generado a lo largo de la historia del planeta, una de estas líneas, que es la que he recuadrado aquí en rojo, somos los animales. ¿De acuerdo? Muy bien. Fijaos, somos una línea de muchísimos. Dentro del dominio de los eucariotas, que apareció hace 2.200 millones de años, los animales aparecimos hace 760 millones de años, los cordados, que es nuestro filo, 530, los vertebrados, que ya nos van sonando más, hace 518 millones de años, los mamíferos, esto ya nos suena mucho más, el grupo al que pertenecemos, la clase a la que pertenecemos, 208 millones de años, nuestro orden, el de los primates, 66, los hominoideos, 34, nuestra familia, por fin, los homínidos hace 17 millones de años, los homininos hace 11 y medio, y la subtribu hominina, donde aparecimos estos monos que nos pusimos de pie, hace tan solo 10 millones de años. Y el género nuestro, concreto, el género Homo, hace 2 millones de años, pero nosotros como especie acabamos de aparecer en el planeta. Hace tan solo 315.000 años. Fijaos en el momento que aparecimos como especie. Somos muy novedosos. Pero donde yo quiero que prestemos atención es a este momento, al momento que señala la flecha roja, en el cual nuestros antecesores se pusieron en un momento dado de pie. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Aquí pasaron cosas muy interesantes. Mirad, la primera tendencia evolutiva que tenemos que tener presente es esta, precisamente, la bipedestación, el ponernos de pie. Hemos puesto comparativamente la imagen del esqueleto de una mujer y de una hembra de chimpancé. Fijaos qué cosas han ocurrido al ponernos de pie. Al ponernos de pie, de entrada vemos muchísimo más. Imaginad en la sabana lo que fue en un momento dado conseguir un estatus de visión mucho más grande, mucho más vasto, que significa no solamente poder nosotros encontrar cosas que nos interesan, sino ver con tiempo las cosas a las que le interesamos nosotros, es decir, nuestros depredadores. Eso supuso una ventaja bestial.
Pero no solamente eso, sino que al ponernos de pie dejamos libres las extremidades anteriores. ¿Qué significa eso? Poder coger comida, manipular la comida, acarrear cosas. Acarrear cosas, eso fue importantísimo, incluido nuestras propias criaturas, nuestros propios hijos, pero además fabricar cosas, manufacturar cosas, transformar el contexto de nuestro planeta para crear cosas que nos permitieran, entre otras actividades, el poder depredar con mucha más eficiencia, al poder cazar y también el poder cultivar los vegetales y, por tanto, asegurarnos la comida. Obviamente, la bipedestación fue una novedad evolutiva que la selección natural dijo, esto es un pelotazo, y esto se selecciona sí o sí. Muy bien, esto no fue gratis, esto supuso un montón de cambios muy importantes, tanto en la musculatura como en el esqueleto. Fijaos que el esqueleto de entrada afectó al cráneo, afectó a la columna vertebral, afectó a la longitud de las extremidades, tanto de piernas como de brazos, afectó a los pies y a las manos y afectó a la cadera. Afectó a la cadera de una manera muy importante, como veremos ahora, y esto fue en el paso de ponernos de pie. Mirad, el cráneo, fijaos lo que pasó en el cráneo. Fijaos que en nuestros antecesores cuadrúpedos, la base, lo que es el foramen magnum, hace un ángulo agudo con la columna vertebral, el cráneo queda inclinado, a diferencia del cráneo humano, que tiene el foramen magnum en la base, lo tiene en el centro y por tanto forma un ángulo recto en nuestra columna vertebral con el cráneo. Pero además, fijaos cómo nuestras piernas se hicieron proporcionalmente más largas que nuestros brazos en contraposición a nuestros antecesores cuadrúpedos. También los dedos de las manos y de los pies, en este caso extremidades anteriores, extremidades posteriores, dejaron de ser oponibles en el caso de los pies, se alinearon, el dedo gordo nuestro se alineó con el resto de los dedos. Bueno, una serie de cambios muy importantes, pero no ha lugar comentarlo ahora, pero lo que sí ha lugar es centrarnos en la cadera. ¿Qué pasó en la cadera? En la cadera, fijaos que lo primero que pasó, si miramos el esqueleto de un chimpancé, esta es su cadera y estas son sus extremidades posteriores, fijaos cómo hacen un ángulo recto la cadera con los fémures, mientras que nosotros, para poder andar con un mínimo de eficiencia, tuvimos que inclinar la articulación entre el fémur y la cadera, de tal manera que nuestros fémures no van perpendicularmente al suelo, sino van ligeramente inclinados. Este ángulo que hace la rodilla con el fémur también, que es el ángulo valgo, que se llama, también cambió sustancialmente. En la pelvis, efectivamente, lo que ocurrió es que toda la masa abdominal recayó el peso sobre esa pelvis, que pasó de simplemente tener que articular las extremidades posteriores, que era su función fundamental en los antecesores cuadrúpedos, pasó a tener que sostener todo el paquete abdominal, además de seguir cumpliendo su función de fijar las extremidades posteriores a la columna vertebral. Muy bien. Fijaos que esto lo vamos a entender mucho mejor en esta imagen. En esta imagen, donde vemos una chimpancé, su centro de gravedad y hacia dónde tira el peso de su paquete abdominal. Y fijaos cuando esta hembra de chimpancé se embaraza, se preña, fijaos que el centro de gravedad no cambia. Lo que ocurre es que le pesa más la barriga, pero le pesa hacia el mismo sitio que le pesaba antes. Sin embargo, nosotros, cuando las mujeres se embarazan, cambia totalmente, al haberse puesto de pie, cambia totalmente el centro de gravedad, y lo que ocurre es que además de los problemas digestivos, las náuseas, los vómitos, la distensión abdominal, el insomnio, los problemas circulatorios, los melasmas y todas las cosas que le ocurren a las embarazadas,
es que además atribuible estrictamente a la bipedestación está el desplazamiento del centro de gravedad, por tanto, la mayor curvatura de la columna vertebral, en la zona lumbar especialmente, con lo cual la cifosis y la lordosis se potencian mucho más y se llega a este gesto típico que tienen las embarazadas cuando ya tienen la barriga muy gordita, y es que van sujetándose porque realmente no pueden, porque su peso de gravedad está completamente desplazado. Eso supuso que la pelvis cambiara completamente para poder soportar todo ese peso. En realidad estoy hablando de una manera muy lamarquista. Las cosas no ocurrieron para un fin. Ese fin se pudo conseguir porque las cosas ocurrieron previamente. En realidad el planteamiento es a la inversa. Entonces nos pudimos poner de pie, entre otras cosas, porque los isquiones se hicieron más cortos, las crestas ilíacas se curvaron un poco hacia la zona ventral para recoger mejor el paquete abdominal, y fijaos cómo cambió por donde tienen que pasar las criaturas a la hora de salir de la mamá. Pasamos de un espacio circular a un espacio elíptico y mucho más conflictivo, como vamos a ir viendo un poquito más adelante. Voy anunciando poco a poco lo que va ocurriendo. En cualquier caso, y de una manera muy general, la pelvis del chimpancé, fijaos que tiene las crestas ilíacas muy altas, es una pelvis alta, es normal, digamos, lateralmente, de un lado a otro, y muy ancha dorsoventralmente. Esto es nuestro dorso, esto es nuestro vientre. Yo voy a hacer como le hago a mis alumnos en clase, que hago yo de mono, y me lo explico todo en mí misma y eso se entiende mucho mejor. Bien, este espacio es mucho más ancho en nuestros antecesores cuadrúpedos. Nosotros lo tenemos muchísimo más estrecho, nosotras lo tenemos muchísimo más estrecho, porque si no, no sería factible el desplazarnos con un mínimo de equilibrio. Además, a la hora de ponernos de pie, fijaos que en el chimpancé el canal del parto es un canal rectilíneo, mientras que en el caso de la mujer prácticamente es 90 grados lo que se curva este espacio. De hecho, supongo que todo habéis pensado por qué nuestra postura normal de cópula es cara con cara. Aquí no me meto ya en las heroicidades y particularidades de cada uno. Digamos que de manera general la posición de cópula es enfrentada, es cara contra cara. ¿Por qué? Porque nuestra vagina está dirigida hacia la zona ventral como consecuencia de este giro que nos ha hecho la cadera. Sin embargo, en el caso de los cuadrúpedos no es así. Esa era la tendencia número 1, ¿de acuerdo? La tendencia a la bipedestación, el primer evento evolutivo que tenemos que tener en la cabeza para después ir haciendo la trenza de las ideas para llegar al resultado final. Primer hilo de la trenza, la bipedestación. Segundo, ¿cuál es la otra cosa que ha ocurrido a lo largo de nuestra evolución? Fijaos, aquí os he puesto las distintas apariencias externas, morfología externa, que tiene el encéfalo de distintos vertebrados. Aquí tenéis un tiburón, una rana, una tortuga, ahí que he puesto una paloma, y aquí ya son distintos mamíferos. Fijaos que el telencéfalo en un tiburón, el telencéfalo es la primera parte del encéfalo. El encéfalo tiene básicamente 5 partes: el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, el metencéfalo y el mielencéfalo, ¿vale? Lo que se nos desarrolla enormemente en el caso de los mamíferos es la primera parte del telencéfalo, pero además en el caso de los primates y especialmente en el caso de los homínidos, lo que nos ocurre es que los hemisferios cerebrales, que es la parte dorsal del telencéfalo, se hace extraordinariamente amplia, tanto que se curva, se repliega sobre sí mismo,
porque no cabe, digamos que no cabe. Fijaos, proporcionalmente, lo que ha supuesto en distintas especies, aquí os he puesto distintas especies, por así decirlo, de monos en general, hasta llegar al Homo sapiens, que es la nuestra que tenéis aquí, que prácticamente el telencéfalo recubre, ha crecido y se ha plegado tanto que prácticamente está recubriendo todas las partes encefálicas que en un principio eran posteriores al telencéfalo y que han quedado ya debajo, han quedado ventralmente a ella. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Esto qué ha supuesto? Porque lo que yo quiero que tengamos presente en esta tarde es que esto nos ha posibilitado ser muy listos. El ser tan listos es la herramienta de las más poderosas que se han generado a lo largo de la evolución, porque el ser listos nos permite, sin ser nada especial, porque no tenemos ni grandes dientes, ni tenemos grandes garras, ni volamos, ni nadamos especialmente bien, ni corremos especialmente bien, ni vemos especialmente bien, ni olemos especialmente. Somos mediocres en todo, pero somos tan listos que podemos fabricar cualquier cosa para hacer todas y cada una de estas funciones mejor que cualquier otro animal. La herramienta más poderosa que ha surgido evolutivamente ha sido nuestro cerebro. Bien, obviamente la selección natural ha seleccionado esta tendencia al desarrollo del encéfalo. Tenemos, por tanto, una tendencia a la bipedestación y tenemos, por otro lado, una segunda tendencia al desarrollo enorme del telencéfalo. ¿Qué hacemos? Hay que pensar una cosa. El encéfalo, concretamente el telencéfalo, concretamente los hemisferios cerebrales, están encerrados en una cápsula ósea que es el cráneo. Porque si no existiese cráneo, lo blandito se puede deformar, pero lo duro no se puede deformar. Vamos atando ideas. Este desarrollo que ha habido a lo largo de la evolución ocurre, lo que ocurre filogenéticamente, ocurre ontogenéticamente de una manera muy resumida, pero ocurre conforme nuestras criaturitas, conforme todos nosotros nos vamos desarrollando a lo largo de nuestro desarrollo embrionario, de tal manera que fijaos cómo al principio nuestro encéfalo es tan lineal, tan parecido como el del tiburón que os enseñaba antes, y poco a poco se va plegando a consecuencia del enorme desarrollo de la parte más anterior, la amarillita de aquí, que fijaros que termina siendo prácticamente la enorme masa que entendemos coloquialmente como nuestro cerebro. Bien, tenemos por tanto la tendencia a la bipedestación, ventajas muchísimas, se selecciona positivamente, por supuesto. Segunda tendencia, encefalización, ventajas, todas se seleccionan, por supuesto que se seleccionan. Pero ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es que cada vez tenemos unas cabezas más grandes, o hablo evolutivamente, a lo largo de la historia de los monos que se pusieron de pie. Cada vez tenían una cabeza más grande que tenía que pasar por un canal del parto más estrecho y más tortuoso. Esto es lo que algunos autores han llamado el dilema obstétrico. Es decir, son dos tendencias evolutivas favorables las dos, seleccionadas las dos, pero que chocan a la hora de interactuar, que son contrarias cuando se encuentran en ese agujerito clave a la hora de nacer. Dios mío, ¿y ahora cómo solucionamos este problema? Porque esto es un problemón tan gordo que estuvo a punto de costarnos el que no existiéramos. Fue un problema muy gordo. Canal del parto largo, estrecho y tortuoso. Cráneo grande, cabezones. Fijaos el canal del parto en un Pantroglodites, este es el chimpancé,
¿De acuerdo? Y este es un Homo sapiens. Este es el cráneo de una criatura que está a punto de nacer. Fijaos lo que le pasa al chimpancé. Recordad lo que os puse antes. El canal del parto es rectilíneo, pero es que además va sobrado. Fijaos si es que le sobra todo esto negro. Es que está en la gloria. ¿Qué tiene que hacer aquí la chimpancé? Pues empuja un poquito y ya está, y esto sale solo. Esto no tiene mayor problema. Fijaos nosotros, un canal estrecho, retorcido, y fijaos el grado de encajamiento que tiene la cabeza en la pelvis femenina. Esto es un problemón tremendo. Fijaos esta hembra de Bonova, que es del género... bueno, he puesto Pan troglodytes, no, esta no es Pan troglodytes, es la otra Pan. Se recuesta un poquito, se saca, empuja un poquito, se saca a su criatura y ya está abrazándola, y está ahí en la gloria, feliz. Aquí no hay quirófano, no hay ginecólogos, no hay matronos, aquí no hay nadie. Ni falta que hace, ni falta que hace. Fijaos, aquí os pongo de nuevo el canal del parto de la chimpancé en comparación, fijaos, con el nuestro, todas las vueltas que tiene que dar. El encajamiento es total en el caso de que el niño venga bien. Estas son dos circunstancias, dos posiciones de niños que vienen bien. Fijaos lo que ocurre en el caso de que venga bien. Fijaos todo lo que hay que hacer. El niño tiene que encajarse primero, después sufrir una rotación primera, después tiene que haber una extensión de la cabeza, después una extensión completa cuando ya sale el cráneo, después tiene que volver a rotar porque una vez que sale la cabeza en el ángulo que tiene que salir, están los hombros, que la anchura máxima está en un ángulo distinto. Hay que rotar otra vez y procurar que la expulsión sea completa. Si esto no se hace con asistencia, es extraordinariamente difícil que salga bien. Ojo, hay quien le sale bien, ¿eh? Hay quien le sale bien, que tiene una anchura estupenda y el niño no le ha salido muy cabezoncito. Entonces, pero la inmensa mayoría es un proceso extraordinariamente complejo que requiere no solamente de asistencia, sino de una asistencia especializada, porque no todo el mundo tiene que saber cómo tiene que hacer esos giros. ¿De acuerdo? Que se lo digan a Escarlata O'Hara, cuando Melita estaba pariendo y la que se suponía que le iba a ayudar, que sabía, no sabía. La pobre lo pasó realmente canuta. Pero fijaos en el caso de que el niño venga mal. En el caso de que el niño venga mal, es que realmente no cabe. Es que no hay manera de sacar esto. Aquí tenemos, por tanto, las ventajas de la humanización. Ser listo y ser bípedo. ¿Quién disfruta esas ventajas? Todos. Todos los Homo sapiens, los hombres y las mujeres. Todos disfrutamos de las enormes ventajas que nos presta nuestro maravilloso cerebro para resolver problemas, para resolver encrucijadas, al fin y a la postre, para aumentar nuestra eficacia biológica y para sobrevivir. Y el ser bípedo, todas las ventajas que os he comentado antes, que redundan en lo mismo, en el aumento de nuestra eficacia biológica y, por tanto, en las posibilidades de sobrevivir como especie. Inconvenientes de la hominización: un parto con mucho peligro y un parto con mucho dolor. ¿Para quién? Solo para las mujeres. ¿De acuerdo? Esta fue la semilla que me empezó a hacer pensar en escribir este libro del sexo injusto, donde cuento de dónde vienen todas las circunstancias que implican a la mujer de una manera especial en el acto reproductivo y de una manera tan desigual. Como, ¿por qué menstruamos? Menstruar es una cosa rarísima. Somos poquísimas las especies en el planeta que menstruamos. ¿Por qué menstruamos las mujeres? ¿Por qué tenemos mamas? ¿Por qué amamantamos las mujeres? Los hombres también tienen pezones. ¿Por qué no son ellos los que desarrollan las mamas? ¿Por qué tenemos menopausia nosotras? Todo este tipo de circunstancias que hace que sea tan injusto el sexo para nosotros es lo que intento desarrollar en el libro. Se cuenta
Desde un punto de vista biológico, esta sí es ya mi opinión, la evolución humana se ha contado desde el punto de vista masculino y no desde el punto de vista femenino. Y lo que he hecho aquí ha sido simplemente contarlo desde el punto de vista femenino, poniendo hincapié y poniendo especial interés en contar los aspectos reproductivos implicados en la suerte de existir como Homo sapiens, como existimos. Pues simplemente daros las gracias a todos vosotros, bueno, simplemente no, que soy a los que tengo que estar más agradecidos, que son los que habéis venido a escucharme. Así que muchísimas gracias a todos.